Gracias, Ricardo. Bueno, como mencionaba hace un momento, para mí una enorme felicidad compartir con ustedes y para iniciar esto que tengo para mostrarles, me gustaría precisamente invitarlos e invitarlas para que pongamos un momento atención sobre nuestro pecho y recordemos nuestro corazón. Esa fuente de energía vital, ese motor de nuestra vida, que es la base sobre la cual nosotros podemos construir todo lo que se nos ocurre día a día. Es el que nos permite cada pensamiento, cada emoción, cada movimiento se fundamenta en que esa fuerza, ese tesoro que yace en nuestro pecho, esté palpitando. ¿Cada cuánto tiempo nosotros recordamos este manantial? Y aprovechando la presencia de los doctores, hay una experiencia particular que quiero llamar la atención sobre ella. Y es las veces que hemos ido a visitar a nuestro médico, la mayoría de ocasiones sucede que ellos nos revisan con su estetoscopio. Nos lo ponen por delante, a veces por el costado, la espalda, y ellos escuchan nuestro corazón. Y a través de esos sonidos logran ir ubicando si está pasando algo. Es una rutina dentro de ir al médico. Pero ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? ¿Cuántos se han interesado? ¿Cuántos han logrado usar un estetoscopio para escucharse su propio corazón? Démonos cuenta que para la mayoría de nosotros, lo que ocurre es que el médico es quien se encarga de escuchar el corazón. Claro, es su función, es su profesión, es su vocación, y yo voy al médico para que él me revise. Pero qué bonito sería y qué bonito es, se los aseguro. Busquen la manera de tener la experiencia. Si van al médico y le dice, venga, doctor, usted me deja un ratico escucharme cómo se escucha mi corazón. Nada más hagas en esa pregunta, ese cuestionamiento. ¿Cómo se siente? Y de tantas veces que hemos ido al médico, porque nunca nosotros nos hemos escuchado el corazón. No de esa manera, porque en realidad sí lo hemos escuchado. Su pálpito, ese ritmo de vida. Es una música de fondo que a todos nos acompaña desde el vientre de nuestras madres. Debemos saber que cuando estuvimos en el proceso de gestación, la primera memoria, el primer sonido, lo primero que comenzó a registrar nuestro organismo y el cerebro mientras se desarrollaba, fue el pálpito. En primer lugar, el de mamá. Cada uno de nosotros nos gestamos debajo del corazón de mamá. Y los 9 meses que estuvimos allí, estuvimos escuchando a ese corazón. Pero a partir más o menos de un mes que estamos en gestación, aparece ya un incipiente corazón en el feto, con un latido de hasta 144 veces por minuto, que desde ese momento nos acompaña durante toda la vida. No solamente nos acompaña, es el que define nuestra vida. De esta manera, tu cerebro, mi cerebro y el cerebro de todos se configuró y se ha venido conformando, teniendo de fondo plum, 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 el sonido del palpitar. De hecho, hay estudios y hay comprobaciones dentro de las cuales los bebés, ya luego de nacer, cuando se sienten intranquilos, cuando están llorando, cuando están mal, una de las cosas que ayuda a calmar su reacción es acercarlos al pecho de su mamá, porque en esa cercanía logran sintonizar el sonido al cual ya el cerebro está habituado, un sonido que les transmite familiaridad, confianza y seguridad, porque así nos sentíamos en el vientre de mamá, la mayoría de nosotros. De esa manera, cuando se escucha el corazón de mamá, se convierte esto en una experiencia de tranquilidad, de confianza, de amor. Y eso es lo que vamos a poder recordar cada uno de nosotros en la medida que
aprendamos a poner atención en nuestro corazón. Con una estrategia como esa, ¿qué tal un día decirle al médico, venga doctor, usted me presta medio minutico ese estetoscopio que yo me quiero escuchar esto cómo suena, esto de qué va? Y lo vas a poder experimentar. Con esta invitación quiero abrir este espacio para descubrir el corazón, en el sentido de que la celebración del Día Mundial del Corazón, que en realidad es el 29 de septiembre, tiene que ver o tiene un énfasis comúnmente conocido que es relacionado a la enfermedad cardiovascular. Es la primera causa de muerte a nivel global, seguida por el cáncer. Por lo tanto, es una preocupación mundial. Y cuando llega el momento de celebrar esta fecha, lo primero que se pone sobre la mesa es eso, es esa realidad. La falta de cuidado sobre el corazón nos está quitando la vida. El punto es que si lo dejamos el planteamiento así, y por eso la invitación de hoy tiene estas charlas para manejar un contexto y una propuesta integral, porque si lo dejamos así, entonces la celebración del Día Mundial del Corazón nos va a dejar una idea resaltada, en amarillo, grande, y es la idea de que, a ver, mi corazón estará enfermo, mi corazón, fuente de enfermedad, fuente de muerte, ¿qué está pasando? Enfermedad cardiovascular. Y lo cardio va sonando a que riesgo, peligro. Y eso es real, hay que tenerlo presente. Pero antes de que el corazón se asocie con el riesgo de muerte, tiene que asociarse y comprenderse como la fuente de la vida. Es decir, hagámonos conscientes del corazón no solo para prevenir enfermedad, sino para abrazar la vida. ¿Por qué nos tiene que interesar el corazón? Pensemos en esto, yo les pregunto. ¿Ustedes quieren abrazarse a la vida? ¿Les interesaría? ¿Les suena? ¿Son de aquellos que la aman? ¿Estamos enamorados de la vida? Pues si estamos enamorados de la vida, tenemos que hacer como cuando nos enamoramos, entregar el corazón. Y en este caso, no solamente entregar el corazón, sino entregarnos al corazón. Entonces, descubrir el corazón, valga la redundancia, tiene que ver con poder recordar sus facultades, el tesoro que significa y darnos cuenta que cuando hablamos de la vida basada en el corazón, no es algo que nos estamos inventando nosotros. Es que así lo hizo la creación, la vida. La vida está basada en el corazón. Su funcionalidad, siendo el primer órgano que comienza a moverse y a cumplir y acompaña el desarrollo de todos los demás órganos, tejidos, sistema, y luego sigue con nosotros a lo largo de nuestra vida. No solamente acompañando, Él es esa posibilidad de la vida. Descubrir el corazón es hacer un poco de conciencia acerca de lo que está pasando en ti y en mí, momento a momento, por dentro. Algo que aquí, en este videíto, quiero recordar. Un pulsar, un latido dentro de un músculo, que es el que más trabaja en el cuerpo, que no se detiene, que tienes aproximadamente 100,000 latidos por día, lo cual llega a ser en una vida promedio 3,000 millones de pulsares. Este es el compañero fiel, indetenible en toda la experiencia de vivir. Y todo eso ocurre gracias a esa energía que ustedes están viendo en pantalla. Ese pequeño espacio azul es conocido como el nodo sinusal o el nódulo sinusal. Y es el que genera esas descargas eléctricas que ustedes están viendo, las cuales luego recorren todo el músculo cardíaco para producir sus movimientos, su diástole y su sístole. Prácticamente cada segundo, es decir, cada pulsar, está sucediendo esa descarga eléctrica dentro de ti. Hay un relámpago permitiéndonos la vida, adentro, en el pecho, recorriendo todo ese corazón. Y desde allí, cargando de vida todo el organismo, porque sale entonces la sangre que viene de los pulmones ya oxigenada a darle
otro impulso de vida a cada célula del cuerpo. Es decir, cada que sucede esta descarga eléctrica dentro de ti, cada que este rayo sucede en tu corazón, se está renovando tu existencia, se están renovando tu vida. Cada palpitar, cada uno de ellos está renovando nuestra posibilidad de estar aquí, de disfrutar nuestra familia, de disfrutar el planeta, de cada pensamiento, de nuestra creatividad, de la posibilidad de ir a trabajar. Todo eso que representa nuestra vida se está renovando pulsar a pulsar. Está el corazón trabajando para dar una nueva oportunidad. Recibe la sangre que ya trabajó, es decir, la sangre que nos permitió la vida de hace un segundo, de hace unos minutos. Y esa sangre viene al corazón y él la envía a los pulmones para que se oxigene, mientras envía otra carga ya oxigenada para que nos dé un poco más de vida, un poco más de experiencia, un poco más de la maravillosa oportunidad de estar aquí, de amar. Así de larga o de corta puede ser nuestra vida. Es el pulsar siguiente, el que viene. Y fue el que ya se fue. Y ahora viene otro, y otro, y otro. La renovación constante de la vida. La energía que se vuelve nuestra posibilidad de existir, pero que tiene otro elemento. Maravilloso. Entonces, por un lado está que su pálpito nos dé la oportunidad, nos permita, wow, estamos aquí. Nuestro cuerpo tiene la vida. Pero por otro lado está el elemento de que esa vida tenga un sentido. Es decir, el corazón nos ofrece esa energía y esa fuerza para vivir, pero además nos ofrece un significado o un sentido para vivir. Porque si yo te pregunto y te invito a que en un momento hagas la reflexión de decir, ¿para qué el corazón me dará esta vida de este pulsar? Este que estoy teniendo en este momento. Y se fue. Y ahí viene otro. Y otro. Y ahí llegó otro. Y otro. Otro. ¿Para qué me lo da? ¿Qué propósito tiene? Si tú, sin darle muchas vueltas en el pensamiento, lo meditas un poco y dices, ¿cuál será el sentido? ¿Qué querrá la vida con ello? ¿Para qué esta vida? ¿Qué sentirías? ¿En qué decidirías dedicarla o enfocarla? Si te enfocas en considerar solo el pálpito que viene, el que viene ahora, el que viene ahora. Considerarlo y decir, ¿qué tal si ese es el último pulsar que tengo? ¿En qué lo dedicarías? ¿En odiar? ¿En quejarse? ¿En señalar? ¿En juzgar? ¿O lo dedicarías a amar? ¿Quisieras estar con rabia o quisieras estar sonriendo? ¿A qué quisieras dedicar ese pulsar? El que viene. Y el de ahora, y el de ahora, y el de ahora, y el de ahora. Digámoslo así. Ahorita, mi querido amigo Ricardo que comentaba el ver la salud como una empresa y tu vida entonces como una empresa, digámoslo así. Tienes un inversionista. Tenemos un inversionista para la empresa de cada uno, que es el creador o la vida o la creación, el universo, como tú lo quieras concebir. Pero hay algo que está invirtiendo en la empresa de ser tú, en la empresa de tu vida. Y la inversión es incesante hasta este momento. Sigue estando ahí. Pulsar a pulsar, yo pongo, dice la vida, dice la creación. Yo pongo. A la empresa que eres tú, para tu vida, yo pongo. ¿Y cuál sería la utilidad que espera esa vida? ¿Cuál sería el beneficio de esa vida? Pues esto tiene que ver con aquello a lo cual nosotros dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro ser. ¿Para qué estar aquí? ¿Para qué usar este pulsar? Y dentro de esa reflexión es que planteo observar nuestro corazón y en él nuestra vida como una vasija. En el sentido de una historia. Y es que en un monasterio hay una vasija especial a la cual prácticamente se le ha construido un altar. Tiene un lugar idóneo, tiene un lugar singular en todo el monasterio. Se le adorna con flores, está en un lugar central, de manera que todo el que pasa por allí se da cuenta de la vasija. Es una vasija antigua, pero demasiado valiosa. Y cuando llegan nuevos, digámoslo así, discípulos,
aprendices de los monjes, es inevitable para ellos observar, darse cuenta de lo especial del lugar y buscar a uno de los monjes más antiguos. ¿Cuál es la razón de que ese lugar y esa vasija represente o demuestre tanta especialidad? Y es así como un día uno de los ancianos les dice, pues lo especial que tiene esa vasija es que los representa a ustedes. Es como cada uno de ustedes. Entonces estos aprendices se miraban los unos a los otros, ahí recién llegados y conociendo el monasterio. A nosotros, pero ¿qué tienen que ver? A ver, ¿cómo así? No entendemos. Sí, la historia de la vasija se parece a la historia de cada uno de ustedes. Resulta que esta vasija perteneció a una civilización de hace muchísimo tiempo. Es una vasija antigua. Y estuvo perdida durante muchos años. Y en el momento que la recuperaron, fue porque la hallaron junto al cuerpo de una persona que desafortunadamente era habitante de calle y utilizaba la vasija para recibir la limosna que pedía. Cuando lo recogieron y afortunadamente dio con un investigador que la pudo reconocer, se hicieron los estudios y constataron que la vasija es parte de aquella reliquia de la civilización antigua. No sabemos cómo llegó a manos del indigente, pero él la tenía y recogía sus monedas en ella. Los aprendices continuaban como que, todavía no entendemos por qué tiene que ver con nosotros. Y él les dice, pues bien, lo que pasa es que esa vasija es como ustedes, porque a quien la tenía le pasa como a muchos de ustedes. Esta persona que estaba esperando a alguien que le ayudara con una moneda, jamás se dio cuenta del valor de la vasija. Jamás supo que si hubiese reconocido lo que es esta vasija, hubiese recibido la riqueza que nunca hubiera recogido, aunque todos los días todas las personas que le pasan por el lado le dieran una moneda. Él se fijó en lo que valía aquello que recibía, pero nunca se fijó en lo que valía aquello en lo que lo echaba, en lo que depositaba lo que recibe. Y así ocurre con muchos de ustedes, decía el anciano, porque vienen aquí al monasterio y van por la vida recogiendo conocimientos, saberes, experiencias en los cuales depositan todo el valor. Y piensan en una que viene más adelante, como aquí, llegaron a este monasterio a aprender algo nuevo, pero se han detenido a observar y reparar sobre el valor de aquello en lo cual echan lo que reciben. Se han detenido a reparar en el valor de sus propias vidas. Se han detenido a reparar en el valor de su corazón. Pues esta vasija está aquí de manera especial porque pretende recordarnos que aunque vinimos aquí a aprender, lo importante no está en eso que se aprende. Lo importante está en ti. Lo valioso eres tú, el ser que toma ese aprendizaje y esa experiencia. Queremos que lo entiendan muy bien, porque no queremos que les pase como a aquella persona que dejó la vida sin saber el valor de lo que tenía. A partir de esa historia, me gusta proponer esta experiencia de descubrir el corazón para darnos cuenta del valor que yace en él, como centro de vida, fisiológica, orgánica, pero además como centro de nuestra vida de conciencia, de nuestra vida cognitiva. Y diríamos, no, pero ¿cómo así? Eso es un error. El centro de la vida cognitiva es el cerebro. Sí, esta grandiosa máquina que tenemos en nuestro cráneo, espléndido procesador, es el responsable de toda esa actividad cognitiva, motriz y emocional, porque valga hacer la aclaración, que la vida emocional compete más al cerebro que al corazón.
El corazón no es emocional, no es el que produce la emoción. Es influenciado por ella, pero las emociones son químicas, reacciones, que también son producidas por el cerebro. En otras palabras, el conflicto razón-emoción, todo ocurre aquí, en nuestra cabeza. Y cuando hablamos del equilibrio de vivir o de la vida basada en el corazón, estamos hablando de que el corazón nos permite poner en balance esa experiencia. Esto es algo que podemos encontrar ahora en muchas bases o fuentes de información. Por ejemplo, les puedo recomendar este libro, El cerebro que late, del cardiólogo Jorge Tartaglione de Argentina, quien ha sido inclusive director del Instituto Nacional de Cardiología allá en Argentina. El cerebro que late es un libro que habla de las experiencias que él ha tenido, donde, por ejemplo, reseña que en el Mundial del 86, Argentina pudo presentar un pico, un alza en lo que fueron los casos de enfermedad cardiovascular o de ataque al corazón en el momento del Mundial, en los momentos de los partidos de las instancias finales, por el nivel de estrés y de ansiedad que producían estos acontecimientos. Ahí está. La experiencia emocional influye sobre el corazón y hace parte de los grandes posibles factores de riesgo para las cardiopatías. Es algo que además hace parte del estudio que nos presentó el doctor, donde desde la década del 40 se viene estudiando toda esta situación, porque se comenzó a evidenciar el problema cardiovascular. De manera que hay estudios que también reflejan que antes de la era industrial, antes del desarrollo o el progreso tecnológico como lo conocemos ahora y a partir de que el ser humano fuimos convirtiendo nuestra vida en un servicio hacia la productividad y el acelere que propone el mundo. En esa medida fue creciendo la curva de estrés y en esa misma medida comenzaron a aparecer las cardiopatías. Quiere decir que la enfermedad del corazón en tiempos antiguos no existía. Y me refiero a tiempos antiguos y me refiero a enfermedad del corazón como la consecuencia de los estilos de vida que en tiempos antiguos, en tiempos precolombinos, por ejemplo, no tenían registro, porque es algo que también me he encargado de investigar, cómo ven el corazón en las comunidades aborígenes. Y eso es muy interesante. Esos estilos de vida que ellos llevaban beneficiaban totalmente el corazón. Y no es solamente que estuvieran en la naturaleza o que no tuvieran que ir a trabajar, etcétera. Es la concepción desde la cual vivían y comprender que el poder cognitivo que tenemos en el cerebro necesita del corazón. Muchas investigaciones hablan de ello al día de hoy. Les puedo recomendar también buscar acerca de la denominada cardiología ambiental, la cual propone el estudio de la salud del corazón según el contexto en el que se desenvuelve el ser humano. Y tienen un indicador base, el color verde. El postulado es muy sencillo. Entre más verde hay en tu vida, menos posibilidad de riesgo cardiovascular. Obviamente dentro de una integridad con todos los demás factores, pero esto es lo cierto. Se refieren a lo verde como naturaleza. Tu contacto con la naturaleza beneficia la salud de todo tu organismo, empezando por el corazón. Y entre menos contacto con la naturaleza tenemos, hay un incremento en el riesgo, cardiología ambiental. Pero esto de lo emocional y del valor del corazón, y lo que comenté hace un rato acerca de cómo el corazón nos da la posibilidad de vivir, pero además se convierte en una fuente de guía y de sabiduría de cómo vivir, de significado y sentido, tiene que ver con algo que tú también ya has escuchado. Intuición, corazonada, voz interior, la conciencia. Las frases de las abuelas cuando hablaban sobre el corazón y decían que una persona buena, tiene un corazón muy grande. En cambio, una persona mala tiene el corazón de piedra o no tiene corazón. Todas esas referencias culturales de la calle, digámoslo así, el adagio popular, habla de algo que se reconoce de manera intuitiva y es la relación que tiene el corazón con el buen vivir, con lo amable,
con lo bondadoso, con aquello que es lo mejor del ser humano, siempre ha estado relacionado con el corazón. Desde la antigüedad, la filosofía, los estudios de psicología e inclusive han dado esa posibilidad y han pensado, el corazón como fuente o como residencia del alma. Luego, cuando se descubre la gran capacidad cognitiva del cerebro y cómo se desarrollan las emociones desde allí, se piensa que el corazón es solo una bomba. Pero es que no estamos hablando del corazón como algo que quiere arrebatar la potencialidad al cerebro. Estamos hablando del corazón como algo que complementa la potencialidad del cerebro y que se hace fundamental, de hecho, para el desarrollo de esa capacidad cerebral. El corazón no es emocional, no piensa como piensa el cerebro, pero sí tiene una capacidad de impacto a nivel cognitivo. Es una fuente de información, es un órgano sensorial también que aporta al sentido de vida del ser humano. Algo que se ha hablado y que hoy ya hay muchas investigaciones que lo comienzan a poner sobre la mesa con fundamento científico. Parte de esas frases las vamos a encontrar en personalidades como Albert Einstein, donde se refería de que la única cosa realmente valiosa es la intuición. Y en palabras más elaboradas hablaba de la razón como un sirviente de lo que pasa más adentro. De hecho, muchas investigaciones postulan que todas estas personalidades reconocidas como genios, sus genialidades precisamente nacen a partir de momentos de una introspección o de una reflexión o de una conexión profunda con algo que más que un análisis racional de pros y contra, se convierte como en una inspiración, una dimensión de inspiración, que es lo que conocemos como intuición, la cual significa ver desde adentro. Intuir es ver desde adentro. Entonces Albert Einstein da una importancia valiosa a ese ver desde adentro, que es también lo que motiva a alguien a continuar en el tiempo sobre su investigación. La razón muchas veces puede llegar a encontrar de que no, esto mejor, esto ya no dio, esto no pude resolverlo. Pero el corazón, su motivación, es esa inspiración que dice, pero voy a intentarlo una vez más. Tenemos esta otra frase. La intuición es el grado de inteligencia más alto, según Gerd Girenser, psicólogo alemán. Habla de que la inteligencia, que en pocas palabras es la capacidad de decidir, en su más alta expresión es la intuición, que está fundamentada en esto que dice Rollin McBride, investigador del Instituto Harvard o de Educación del Corazón, que afirma, según las investigaciones de este instituto en California, que el corazón tiene acceso a un tipo de inteligencia que el cerebro no. Tal vez algunos de ustedes puedan recordar cuando han tenido esas corazonadas. Algo que les advierte sobre un suceso por venir. Algo que les dice, este no es el camino que debo tomar. O algo que los pone a pensar en un familiar o una persona cercana en un momento específico y van y lo llaman y algo está pasando con esa persona. O cuando lo vas a llamar, te llama primero. Esos son pequeños ejemplos de que el ser humano puede tener sintonía con acontecimientos que están más allá de lo que percibe el cerebro normalmente. Algo que tiene que ver con lo dicho por Max Planck en la década del 40, es un premio Nobel de física y uno de los pioneros en lo que es la física cuántica, que hoy representa uno de los grandes retos para la ciencia, el poder darle una lógica a todo eso que ocurre en lo micro, allá dentro de los átomos. Pues decía Max Planck que debemos asumir que existe una fuerza o matriz que une y sostiene cada átomo, la matriz de toda la existencia o de toda la materia. Es decir, un campo, un vientre en el que todo está contenido. De esa manera, esa matriz genera tanto revuelo porque no es observable, no es tan identificable como lo puede ser la fuerza de gravedad. Pero tal vez está relacionada con lo que la ciencia llama materia oscura, una fuerza que está presente en todo el universo, pero que no logramos identificar cómo es. Si tenemos en cuenta las grandes expresiones que tiene la vida de inteligencia, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona el planeta, cómo funciona el agua, todo demuestra unas facultades de inteligencia que entonces podrían estar siendo impulsadas por esa gran matriz. Es decir,
Detrás de la vida hay una gran inteligencia y lo que plantean las investigaciones del corazón, la inteligencia del corazón, es que está en capacidad de percibir esa gran inteligencia que subyace la vida. En otros términos, estamos hablando de que el corazón es un medio de comunicación, de entendimiento, con lo que podremos llamar Dios o la creación o el universo. Tal vez por eso Jesús dijo que son bienaventurados los de limpio corazón porque ellos ven a Dios. Es con el limpio corazón que se puede tener una experiencia de cercanía con esa profundidad. Y está soportado en estas investigaciones donde, por ejemplo, desde el 1991 se comenzó a saber que el corazón tiene neuronas. Sí, tu corazón tiene neuronas. Algo que se sumó al hecho de que en la década del 80 se certificara que el corazón también es una glándula. Sí, tu corazón produce hormonas. Tiene neuronas y produce hormonas que, esto es un hecho vital, ayudan a equilibrar la química de nuestro cuerpo. Cuando nos sobrepasamos con adrenalina, con cortisol, una sustancia primordial producida por el corazón, el factor natriurétrico atrial, es su nombre, ayuda a regular los líquidos y la química que tiene nuestro cuerpo. Además de también producir oxitocina, conocida como la hormona del amor. El corazón nos llena de esa experiencia y esa sensación de enamorarnos de la vida, de sentir conexión y vínculo con los demás. Y, en adición, tiene más de 40,000 neuronas, neuritas sensoriales, como también son conocidas, que son independientes a las del cerebro y con funciones que le permiten al corazón procesar información también. Otra investigación dentro de lo que se ha desarrollado tiene que ver con los descubrimientos acerca de la intuición. Reconocer que el corazón produce el campo electromagnético más grande del cuerpo, es decir, cada que palpita tu corazón te está cubriendo en un campo de energía que es 100 veces más potente que el del cerebro. Te está cubriendo y está cubriendo todas tus células. Está dándole a todas ellas un ambiente, una atmósfera para que puedan desarrollar su función, vivir y que tú sostengas tu vida. Pero además, en ese campo electromagnético, en cada pulsar, envía señales que se convierten en información dentro de tu cerebro. Sí, tu corazón envía información a tu cerebro. Lo hace en ese campo electromagnético, lo hace a través de la química que él produce, porque es glándula también, lo hace por medio de la onda de presión, el pálpito, y obviamente lo hace por medio de la sangre propiamente. Los ritmos del corazón influyen en el cerebro y lo optimizan cuando el corazón tiene un ritmo armónico. Por algo decía Jorge Tartaglione, el cardiólogo del que les hablé hace un momento, que todo lo que le hace bien al corazón, le hace bien al cerebro. Por lo tanto, si nos interesa desarrollar todas nuestras facultades, entonces nos interesa abrazar el corazón, descubrir su potencial, verlo como un tesoro, no nada más como que, hoy pongámosle cuidado porque si se friega nos jodemos, eso es cierto, sino además de verlo con amor, con respeto, con una enorme gratitud, con esa reverencia de decir, wow, la magia de la vida está sucediendo aquí. La magia de la vida es lo que está pasando acá adentro. Momento a momento, el chispazo, el relámpago que me permite continuar acá y que me motiva a encontrar un sentido y un significado en toda esta existencia, en mi oportunidad de vivir. Uno de los estudios más recientes que hicimos en nuestros laboratorios fue el que acabamos titulando La electrofisiología de la intuición. Anteriormente se habían realizado otros estudios que mostraban que el cuerpo reaccionaría de tal modo que prevería un hecho futuro si ese acontecimiento fuera emocionalmente importante y relevante para esa persona. A los participantes se les colocaron sensores para registrar su actividad cerebral, cardíaca y las interacciones cardíaco-cerebrales. La persona se sentaba frente a un ordenador, se apretaba una tecla y luego nosotros registrábamos los datos fisiológicos y de 6 a 8 segundos después se le mostraba una fotografía. La fotografía podría ser de los dos extremos opuestos del espectro emocional. A los participantes se les enseñaron fotografías de víctimas de accidentes de coche, de serpientes atacando y otras imágenes perturbadoras.
En el extremo del espectro, las fotos incluían flores o atardeceres. Las fotografías se asignaban aleatoriamente para que las vieran los participantes. La clave aquí está en que el ordenador asignaba la fotografía y qué tipo de fotografía después de que los datos ya se hubieran registrado. Así que era imposible que el investigador supiera de antemano qué fotografía sería. Ni siquiera lo sabía el ordenador. Los resultados fueron sorprendentes. El cuerpo reaccionaba incluso antes de que apareciera la fotografía. Descubrimos no solo que el cuerpo reaccionaba antes del estímulo, antes de ver la fotografía, como si la predijera, sino que era el corazón el que reaccionaba primero. La respuesta del corazón no solo era más rápida, sino que la señal que enviaba al cerebro variaba dependiendo del contenido emocional de la fotografía. Al observar las señales que el corazón enviaba al cerebro, vimos que el corazón mandaba distintos mensajes al cerebro dependiendo de la siguiente foto que fuera a aparecer. Después se veía una reacción cerebral, después una reacción corporal, que era cuando se hacía consciente. Así que el flujo de esta información intuitiva es corazón, cerebro, cuerpo. Después ha de haber una reacción corporal para que seas consciente de ella. Corazón, cerebro, cuerpo. Es la manera como interactuamos con la información que nos rodea. Sin embargo, nuestra mente consciente, que básicamente es el 5% de toda la experiencia que tenemos, nos permite percibir ya en el momento que estamos frente al acontecimiento. Lo que todas estas investigaciones apuntan es que todo lo que se ha hablado en la historia de la capacidad del corazón como guía, como sabio o fuente de sabiduría, su intuición o su inteligencia, son reales. Y de que aquel consejo de nuestras madres o de nuestras abuelas de seguir el corazón o de escuchar el corazón tiene un sustento. Siempre y cuando comprendamos que la guía del corazón no tiene que ver con lo que sentimos emocionalmente, tiene que ver con algo que se percibe más allá de la emoción. Las emociones son una reacción que tenemos ante el acontecimiento exterior, mientras el sentir del corazón es un diálogo netamente interior. Un diálogo que se produce cuando el ser humano pone atención al valor de su propia existencia. Es decir, la invitación de lo que es la vida basada en el corazón tiene que ver con que cada uno de nosotros aprenda a estar en presencia, a darse cuenta de sí mismo, antes de pensar y de reaccionar a lo que pasa afuera. Sentir, valorar, dimensionar lo que significa ser, estar aquí, la vida como tal, sentirla a ella. En la medida que el ser humano siente esa vida que se centra en su corazón, comienza a experimentar lo que el corazón le brinda, una experiencia de conexión, de guía y de creación, ligada a esta vasija, a esa vasija llena de valor. Estas investigaciones, al desarrollar esa experiencia de vivir desde el corazón, ha tenido este tipo de resultados en diferentes ámbitos, empresariales, educativos, del común, etc. Cuando vivimos desde el corazón, es decir, poner esa atención, ese valor de darnos cuenta del poder del corazón, aumenta la concentración en un 24%, aumenta el sueño, la calidad del sueño hasta en un 30%, la calma, la posibilidad de vivir en tranquilidad y paz, un 38%, porque además ayuda con la reducción de la ansiedad en casi un 50%, igual que la fatiga y la depresión. Estas situaciones de salud mental que son una pandemia actualmente, la enfermedad más común del mundo ahorita es la depresión, son enfermedades mentales que están relacionadas al estrés, que está relacionado al cáncer y a la enfermedad cardiovascular, las primeras causas de muerte a nivel mundial. Todo esto está ligado a nuestra psicología. Y comenzar a darnos cuenta de las facultades que tiene el corazón es una fuente o una base fundamental para poder trabajar. El término que proponen los estudios es coherencia cardíaca. Consiste sencillamente en que el pálpito del corazón, cuando es armónico, cuando se fundamenta en el amor, en la alegría de vivir, en el reconocimiento de valor, en estar presente y vivir la gratitud de ser y de existir, crea un ritmo que armoniza, se conecta con la respiración, con las ondas cerebrales,
con el sistema inmunológico, con todas las células, incluso con el sistema digestivo, donde se entra a hablar de los 3 cerebros, las neuronas que existen en el intestino, las neuronas del corazón y el cerebro craneal, como una sintonía que en coherencia es lo que nos hace sentir mejor. En otras palabras, cuando tú te has sentido en un estado óptimo, que tienes paz, vitalidad, alegría, que te sientes fluyendo, con toda seguridad es porque estás teniendo una experiencia de coherencia cardíaca. Contrario a la incoherencia, que es lo que nos hace sentir el disgusto, la ira, la depresión, la falta de sentido, las ganas de nada, el vacío, etc. La coherencia es un estado de alineamiento y cooperación entre varias partes, y eso es lo que sucede por dentro. Podemos pensarlo como una orquesta. Lo que estamos diciendo es que tu corazón es el director de esa orquesta. Por lo tanto, la invitación acá es que hagamos música por dentro, que sigamos el director. Estas imágenes tienen que ver con medir algo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca para ver las diferencias entre el ritmo y el pulsar del corazón cuando estamos en esos estados aloha, cool, chéveres, bacanos, a cuando estamos en estrés. Esas diferentes señales, según cómo va el pálpito del corazón, llegan a los centros cerebrales que tienen que ver tanto con las reacciones emocionales como la ínsula y la amígdala, pero también a la corteza frontal que tiene que ver con la toma de decisiones o el procesamiento de información, el raciocinio. Quiere decir que cuando logramos entrar en coherencia cardíaca, logramos calmar nuestras reacciones emocionales y tener mayor claridad en nuestro pensamiento. ¿Cuál es la base de todo esto? Llenarse de experiencias de alegría, de reír, de amar, de amarnos, de ser amor, de propósito, de sentir que hay un significado, reconocerlo en todo lo que hacemos, lo que tenemos para aportar, de convivir con la naturaleza, apreciarla, experimentar la profundidad y tener momentos de reflexión, meditación, oración que nos permitan interiorizar, recordar el corazón, entenderlo como lo ve una sabiduría desde la India, una sabiduría antigua, incluso que es el origen de la palabra corazón, que es el término en sánscrito ri, H-R-I-D, rid, ese es corazón, pero ridaya significa corazón espiritual. Y hablan de ridaya como corazón espiritual, como una dimensión, como si fuera un lugar en el que tú puedes habitar. Y cuando el ser humano aprende a habitar allí, esa habitación que es su corazón, es lo que lo llena de plenitud, de armonía, es lo que le recuerda su esencia, lo que de verdad es. Esta es la invitación que quise traer para compartir con ustedes el día de hoy. Vivir desde el corazón, porque el corazón es la vida, es nuestra vida y toda nuestra posibilidad. Yo llevo más de 10 años en compartir esto, en invitar a que el corazón sea una conciencia de vida total, integral, que cubra y recoja todas nuestras áreas, y voy a estar encantado de poder seguir compartiendo con ustedes. Me encuentran como Jaime Ángel, Pensar Corazón, en en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y en todas estas plataformas lo que hacemos es ayudar a recordar, palabra que significa volver al corazón. Recordar en latín es volver al corazón, volver a esa memoria de la vida, ser conscientes de ese gran tesoro y apropiarnos de ella, para que no nos pase como el mendigo que murió sin saber la riqueza que tenía en la vasija. Gracias, gracias de corazón, gracias a sus corazones por su atención, por estar aquí, un gran respeto por su presencia y por ese pulsar que nos permite ser y vivir. Gracias por su tiempo y su atención, y estaré atento si tienen alguna pregunta, y también les reitero la invitación a las redes sociales para quienes quieran profundizar más sobre esta visión de el corazón. Gracias. Gracias, Ricardo, y a todos ustedes. Adelante.